Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta conferencia relativa al contenido de PISA que ofrece el Tecnológico de Monterrey, la Fundación GDL Lane y diversos aliados que están ahorita conectados y viéndonos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en alguna de nuestras vías, por el canal de internet, por el Webex, por también Facebook, por Twitter. Los invitamos a estar participando continuamente y queríamos agradecerles esta oportunidad de estar con nosotros. Hoy presentamos un diálogo global, que es una de las inquietudes que hemos estado haciendo desde hace ya varios años, presentando reflexiones de alta calidad y sobre todo profundas en torno a temas como la educación, la salud o algunas otras que nos interesa a todos los grandes países de América Latina. Hoy empezamos un nuevo ciclo relativo a la evaluación de PISA, nos van a estar explicando un poquito más nuestros expertos en unos momentos más, y le hemos llamado una aproximación a la evaluación para los alumnos, de acuerdo al tema de competencia lectora, que es la tema central que vamos a tener en esta evaluación del 2018. Contamos con dos grandes expertos, nos acompañan la doctora Laura Orriz del Tecnológico de Monterrey y el maestro Salvador Saulés, también del Tecnológico de Monterrey. Les doy la bienvenida, gracias por su tiempo, por estar aquí en este diálogo. Vamos a estar, la exposición va a ser muy simple, vamos a estar reflexionando sobre los temas, los expertos van a compartir con nosotros. Al final vamos a tener oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Les voy a pedir al área de producción, nos van a estar pasando durante la transmisión nuestro Facebook, nuestro Twitter y el propio chat que tenemos disponible en el canal o por Webex. Nos pueden ir haciendo llegar sus inquietudes, sus reflexiones, sus observaciones y al final vamos a tener el tiempo con ellos, ¿no? Entonces, ya no doy más, ya no doy mayor introducción. Les comentaba, tenemos dos grandes expertos. Entonces, doctora Laura, el grupo es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola a todos, qué gusto saludarles. Desde el Tecnológico de Monterrey les damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas del Global Development Learning Network, de GDL, de la Fundación GDLN. Un gusto platicar con ustedes. Y hoy, justamente, como decía Sergio, la idea es reflexionar, hacer una mirada hacia América Latina y cómo vamos como países en el desarrollo de competencias que se vuelven fundamentales para los nuevos retos que tendremos en el siglo XXI. Entonces, si quieren, iniciamos. Entiendo que esta conferencia va a estar disponible en PDF para ustedes, pero nos vamos a enfocar a lo que es el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos, PISA, y vamos a poner una atención especial, una mirada a Latinoamérica, y después vamos a hablar sobre la evaluación 2018. Ustedes saben que PISA va cada 3 años, entonces vamos a tener evaluación el año que entra y el enfoque vuelve a ser otra vez en competencia lectora, todo lo que incluye razonamiento verbal. Entonces vamos a platicar sobre eso también. Sí, bueno, ahí está un poco la semblanza, tanto de Salvador como la mía, ustedes la tendrán disponible, pero la reflexión profunda que queremos hacer esta tarde con ustedes, queremos preocuparnos y ocuparnos juntos, es qué tan preparados estamos para el mundo de hoy y para el futuro. ¿Sí? ¿Cuáles son esos retos y oportunidades de la educación? Y de hecho, si pudiéramos comentar o hacernos una pregunta a cada uno de nosotros y cuestionarnos sobre si tenemos las habilidades que se van a necesitar, que los trabajos dentro de 10 años van a estar solicitando. Habría que cuestionarnos si realmente consideramos que con lo que sabemos hoy en día estamos listos y capaces para seguir avanzando en el mercado laboral, tener buenas ofertas, insertarnos o no. Pues hay gente que dice que cuenta con todas las habilidades. Yo creo en lo personal que no, que no sabemos. Las empresas que van a estar dentro de 10 años no se han inventado. Entonces, ¿cuáles son las competencias que vamos a estar necesitando? Vamos a hacer una reflexión sobre ello. Primeramente, en el contexto del marco de Latinoamérica, bueno, a nivel mundial, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Tenemos 629 millones de habitantes en Latinoamérica y ahí tienen ustedes, es uno de las regiones con mayor desigualdad. El 10%, el 71% de la riqueza de América Latina está concentrada en el 10% de la población y el 28% vive en pobreza extrema. Y hablando de evaluaciones y de competencias, estudiantes con alto potencial en PISA 2015 en los niveles 5 y 6 solo tenemos en la América Latina el 2.4 versus el 37% de estudiantes en nivel insuficiente. Este es el esquema, el marco referencial que tenemos para América Latina, y versus esto tenemos un mundo digital en donde la robótica se hace presente
en todos los contextos, en las empresas se está empezando a utilizar bastante, toda la economía digital está avanzando, la sociedad del conocimiento, la realidad aumentada. Hoy pensar en los vehículos que van a estar manejando por las ciudades de manera automática. Ya tenemos algunos que no son demostraciones ni ciencia ficción, sino que se están dando. Sabemos que en Arizona ya hay algunos operando. En Tokio tienen ya robots que están haciendo funciones incluso en restaurantes y dando servicio. Entonces hay grandes retos en el mundo digital y en las habilidades que se vienen, y tendríamos que preguntarnos si estamos preparados, si estamos preparando a nuestros alumnos, a nuestros ciudadanos para poder vivir en el mundo que va a tener esas grandes demandas. Ahí tienen ustedes una revista en la portada del The Economist de hace unos meses, en donde se veía venir como tsunami, este tornado que nos va a hacer revolucionar y cambiar en todo lo que estamos haciendo. Yo soy una gran apasionada y fan de Andrés Snyder de la OECD, y me gusta mucho el enfoque que ellos han hecho sobre las competencias. Ellos nos han hablado, Andrés Snyder, en el foro de la OECD de 2016, en el World Economic Forum, mencionaba que, bueno, cuando la revolución industrial surgió, surgió todo un sufrimiento social, una necesidad de alcanzar las competencias que se requerían para el trabajo con las máquinas, y se vino la educación, se llegó a una etapa de prosperidad, y después, ahora con la revolución digital, que estamos en una segunda revolución, bueno, vemos que realmente tenemos un grupo de ciudadanos muy rezagados, y volvemos a tener un proceso en el que tenemos que movernos para que este espacio entre las competencias que requiere el mundo digital y las que debemos de tener todos, pues todavía estamos muy alejados de ello. Entonces tendremos que estar trabajando para impulsarlas. Entonces dice, solo 1/3 de la población está preparada para el mundo de hoy. Entonces hay que ver cómo nos vamos a ir moviendo para ello. Andrés Snyder también comenta que algo que estamos viendo, que es en los países, ya tiene ustedes una gráfica bien interesante de cómo se resuelven los problemas, el desarrollo de esas habilidades. Fíjense cómo, por ejemplo, Corea, en los habitantes de edades mayores, tienen competencias y tienen competencias digitales, pero vean la población joven, cómo despunta totalmente en Corea del Sur, y cómo se ve que han desarrollado todas esas competencias digitales del nuevo mundo, y sin embargo Estados Unidos, que está arriba, se ve que tampoco está avanzando en ese desarrollo con los jóvenes. Y enfatizo en los jóvenes porque finalmente esa es la fuerza laboral con la que vamos a estar trabajando y con la que tendríamos que impulsar. Y aquí, bueno, ¿cómo va América Latina? Nos preguntaríamos, ¿cómo medir? Yo creo que Andrés Snyder y la OECD ha sido uno de los que ha podido influir más en políticas públicas a nivel mundial con esta presentación de resultados, que aunque hay muchas cosas que se han dicho y hay muchas gentes que pudieran estar o no de acuerdo en la evaluación de PISA, ciertamente ha venido a marcar un parámetro de referencia en donde gobiernos estatales, federales, nacionales quieren ver cómo están sus competencias, y al poder tener esta visión global y compararnos con otros países, sí ha ayudado a intervenir a que se definan nuevas políticas públicas en los países, y eso es bueno. Yo creo que independientemente de que se pueda mejorar o no el instrumento, creo que el que nos lleven a conocernos un poco más y a impulsar el desarrollo de que el Estado marque nuevas y mejores políticas en educación, sin duda es importante. Y vamos a ver cómo nos fue en PISA 2015, cómo estamos los países latinoamericanos, foro global, sí, que estamos teniendo ahorita, este diálogo global nos lleva a reflexionar, bueno, ¿cómo nos fue? Vamos a ver aquí en la carrera de los caballitos, hice una analogía con los caballos, a ver cómo vamos corriendo. Vamos a empezar en lo que es la carrera de desempeño en PISA 2015. Y bueno, ahí tienen ustedes los países participando, no están todos obviamente, pusimos principalmente, ahí tienen ustedes en la gráfica la parte de Latinoamérica, el promedio de Latinoamérica, tienen el promedio, en el centro aparece el promedio de los países de la OECD, y como número 1 en PISA 2015 aparece Singapur. Pero ahí tienen ustedes a los países, tienen República Dominicana, Perú, Costa Rica, Brasil, México, Uruguay, Chile. Chile es de los países latinoamericanos que va adelante, le sigue Uruguay, está México, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil y República Dominicana. Es un poco cómo nos vemos, pero vean ustedes las diferencias entre
los países latinoamericanos y los países asiáticos, ¿no? Y Singapur, por ejemplo. Y esto, la verdad, bueno, es más que una foto, hay una reflexión profunda en cuanto a las competencias que hay entre unos y otros. Veamos cuántos, fíjense, en esta gráfica, ahí se aprecia los alumnos que tienen niveles de insuficiente y los alumnos que tienen niveles de no óptimos, que es el mínimo requerido, y capaz. Y fíjense cómo se ve América Latina versus Singapur, en donde América Latina solo tiene el 22.7% de los capaces versus Singapur, que tiene el 75.3%. Entonces, es realmente una pirámide invertida en donde, ahí tenemos jóvenes de 15 años en América Latina y jóvenes de 15 años en Singapur, pero que se están enfrentando los dos a retos del mundo actual. O sea, no es que estamos hablando que unos están en otro año, son jóvenes que están queriendo entrar a los mercados laborales, que están entrando a internet, que están que están requiriendo habilidades específicas, y la diferencia es abismal, la verdad. ¿Cómo tenemos este grupo? Claro, estamos compartiendo las regiones simplemente para tener la referencia de cómo estamos versus un país, pero vean cómo aparece Singapur, cómo aparecen los insuficientes. Esos son los que más nos preocupan. O sea, un país con una población de ese tamaño, ¿cómo puede avanzar? Es realmente, yo diría que como para no dormir. Pero vemos aquí en América Latina versus Singapur, vamos a ver si los graficamos ahora y dijéramos, bueno, ¿quién está impulsando el país? ¿Quién está llevando? O sea, fíjense aquí, todo el grupo de ciudadanos, el 90.4, moviendo a un 9.6 que está con competencias bajas e insuficientes y rezagados, pero hay una fuerza del país en el desarrollo económico, social y de todo tipo, versus en la región como tal, en donde tenemos 51.2 de capaces y estamos jalando a 48.8. Y esta realidad es diferente de acuerdo al país, como lo querramos ver, y cuando nosotros en especial hemos hecho el análisis de México, es muy preocupante ver la cantidad, cómo pretendemos que un grupo muy pequeño de jóvenes con las capacidades requeridas para desarrollarse la sociedad del conocimiento pueda jalar un país como México, con más de 120 millones de habitantes, con un territorio como el que tenemos y con competencias también que tienen muchas áreas de oportunidad. Y esa es una reflexión para todos los países. Vimos cómo salieron. Vamos a hacer un zoom. Fíjense en esta gráfica de la OECD, del porcentaje de alumnos con bajo desempeño en ciencias y en matemáticas. Y podemos ver aquí en los países, en los 10 países que con mejor evaluación de PISA solamente tienen el 10% de alumnos con bajo desempeño, ¿sí? El promedio de la OECD tiene 21% de alumnos con bajo desempeño, pero veamos cómo está Chile, cómo está Perú y cómo está República Dominicana, ¿no? Que tiene 86% de alumnos con bajo desempeño. Ahí hay grandes áreas de oportunidad. Sabemos que nuestros amigos de República Dominicana están muy interesados en cambiar esta realidad y bueno, nos da muchísimo gusto. Yo creo que todos estamos con la mejor intención de movernos. Si nos vamos ahora a ver el área de matemáticas, ya vimos ciencias, en matemáticas es lo mismo. México tiene aquí el 48, aquí tiene el 62 de alumnos con problemas. Aquí está otra vez República Dominicana con 91, 70 tiene Brasil. Y en el caso de los países, de los mejores países, tienen el 12% solo de alumnos con bajas competencias. Entonces, ustedes díganme si esta diferencia que se aprecia en talento, ¿no?, en desarrollo humano, en desarrollo de capacidades, pues obviamente esta es una fotografía, Salvador y amigos queridos, una fotografía que se refleja también en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo de la industria, en el desarrollo del mercado. O sea, no es que sean dos mundos diferentes, porque no podríamos pensar que un país que tenga poco talento tenga un desarrollo muy elevado. Entonces, estas gráficas que hemos visto ahora de los resultados, pues también tienen una correlación sin duda con el crecimiento económico. Vamos a la siguiente. Y ahí tienen ustedes otro análisis para preocuparnos más del porcentaje de jóvenes de 15 años sin competencias básicas. Y la verdad que yo el ponerle el calificativo de PISA o no, yo diría realmente es un llamado para que
nos preocupemos mucho porque estos jóvenes que aparecen en esta gráfica, ahí tenemos dos colores en la gráfica, los rojos y los negros. Los negros son los que están escolarizados, los que están de 15 años que están escolarizados. Los otros rojos son los que tienen 15 años y están fuera del sistema educativo o están cursando la educación básica. Pero vean ustedes, todo este ejército que vemos dibujado ahí son áreas de oportunidad, chicos, que requieren el desarrollo de las habilidades y las competencias de razonamiento verbal, de razonamiento matemático, de razonamiento científico, habilidades transversales, habilidades socioemocionales, ¿no? Y entonces sí es una llamada de atención fuerte. Vean ustedes, ahí vamos de los mejores 10, el promedio de la OECD, y luego integramos a Chile, Uruguay, Trinidad y Tobago, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Brasil y República Dominicana. Y bueno, otros países, ustedes se preguntarán por qué no están los otros países. Bueno, no todos participan en las pruebas de la OECD, algunos son miembros, otros son invitados, pero no hemos tenido la oportunidad de que todos los países tengamos cifras, pero créanme que no habría mucha diferencia. Todos estaríamos más o menos en ese rango cuando tenemos una región maravillosa que es Latinoamérica, con recursos extraordinarios, con un territorio que además en las estadísticas, la paradoja latinoamericana cuando hablamos de felicidad es que a pesar de todo esto, Latinoamérica, aunque se dice que los países con mayor desarrollo son más felices, bueno, Latinoamérica aparece como una región con índices de felicidad altos, tal vez por la estructura familiar. Y bueno, esa es una paradoja que se está analizando desde la psicología positiva, que en otro momento podríamos comentar. Pero bueno, seguimos. Este es un poco, bueno, el tener un grado académico nos da las competencias. Aquí esta gráfica es interesante porque nos muestra, por ejemplo, cómo Japón y tiene alumnos de preparatoria que terminan preparatoria en Japón, parece que tienen las mismas habilidades de un alumno que termina college en los Estados Unidos, que termina una carrera profesional. Entonces, yo creo que aquí el mensaje sería, no estamos hablando tanto de grados, sino de cómo poder incluir las competencias y las habilidades desde la educación básica, desde la educación preescolar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas y cómo desarrollarlas? Este es algo que quiero compartir con ustedes. Se ha hablado mucho de que Latinoamérica y los diferentes países tenemos un bono demográfico, que lo tenemos, que habría que aprovechar. Ya quisieran muchos países asiáticos, europeos, tener a la población joven que tenemos nosotros. Por eso creo que esa es una fortaleza muy importante que podemos y debemos aprovechar. No podemos permitir que todos estos jóvenes que vimos en las otras filminas se queden en un ejército de jóvenes sin poder incorporarse a un mercado laboral activo, dinámico, en donde porque tienen el derecho a la educación, el derecho a tener esas competencias, el derecho a desarrollarse, el derecho a crear, a innovar, a procesar información, a ser parte de esta sociedad del conocimiento. Entonces vean ustedes ahí cómo aparece la población, cómo se va a ir moviendo la pirámide demográfica, la pirámide poblacional. Ahí vienen algunas estimaciones hacia el 2025. De cómo incluso vamos a tener una población económicamente activa del 67, me parece, % que va a estar jalando y llevando al dinamismo económico de los países. Imaginen esa población, lo que aparece en rosa, sin las competencias para tener éxito, sin las competencias para innovar, sin las competencias para generar nuevos empleos, sin las competencias para investigar, para generar nuevos productos en investigación. Es un área de oportunidad, pero si no la sabemos aprovechar, ahí estamos batallando y tenemos en contra pues al crimen organizado, a todos los problemas que tenemos de drogadicción. Entonces, creo que todos los que estamos participando de este diálogo estamos aquí porque nos interesa que nuestros países sean mejores, nos interesa que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, y esta charla solo pretende pues que reflexionemos juntos, que veamos qué podemos hacer como Fundación GDLN, trabajando colaborativamente, qué podemos hacer con los aliados que mencionaba Sergio, qué podemos hacer desde las iniciativas de educación que tenemos juntos, porque creo que es un reto que tendríamos que tomar como región, no solamente como país. Si avanzamos a la siguiente, la OECD, y aquí perdonen que presente la gráfica donde aparece México al principio,
La OECD hizo un estudio, siendo que México es parte de los países de la OECD, es miembro de la OECD, y la OECD nos hacía un llamado y decía, mira México, si tú logras invertir en educación y llevar a tus alumnos a un nivel de mejor desarrollo de competencias, el incremento en el Producto Interno Bruto, en la mejora económica, va a ser, como lo ven ustedes en esa gráfica, superior a cualquier país de la OECD. O sea, si alguien le apuesta a la educación y ese alguien es México y decide crecer de una manera estructurada, racional, con todo el esfuerzo, es quien más puede redituar. Y bueno, recordemos que Corea, por ejemplo, tenemos un caso interesante. Con Corea del Sur hace algunos años estábamos prácticamente iguales en el desarrollo socioeconómico hace 50 años. Sin embargo, Corea le apostó a la educación, impactó, hizo muchas cosas de manera estructural, pero su política hacia el impulso de competencias, hacia mejorar la educación fue impresionante. Y hoy Corea, después de 50 años en donde estábamos casi iguales, pues hoy la verdad es que nos lleva mucha ventaja en el desarrollo de esto, porque requerimos políticas educativas integrales, que no sean seccionales, que no estemos cambiando periódicamente y que le demos realmente la prioridad que requerimos desde la parte del sector privado, desde el sector social y desde el sector público. Realmente nosotros creemos que debemos de llevar a cabo una reforma educativa. México la está implementando con muchas áreas de oportunidad, pero bueno, ha iniciado con esta reforma, pero creemos que hay que hacer una revolución y una evolución del sistema educativo. Si no hacemos esta evolución del sistema educativo, si no hacemos esta transformación, no vamos a avanzar. O sea, como diría Einstein, ¿por qué pensar que si sigues haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes? O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados totalmente distintos. O sea, hay que reformar, hay que revolucionar y hay que evolucionar para ser mucho mejores. ¿Qué tipo de conocimientos necesitan nuestros jóvenes? Esta es otra reflexión muy importante. Y bueno, el mundo del trabajo nos premia hoy, y eso es muy importante, no solo por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Eso es fundamental. O sea, ¿qué tipo de competencias entonces necesitamos? Y la OECD ha reflexionado mucho si es que pensamos este mundo de realizar cosas, de hacer cosas, el mundo de los makers, el mundo de los fab que se han estado desarrollando. Bueno, estaríamos hablando de pensamiento programático, estaríamos hablando de design thinking, estaríamos hablando de procesamiento de información, estaríamos hablando de todo lo que es ahora el análisis de datos, ¿no? El Big Data, que la verdad es que tendríamos que, y hay herramientas ya muy importantes para aprovechar esto de Big Data y empezar a trabajarlo. Entonces, fíjense, ahora no hablamos solamente de ciertas competencias específicas y se siguen privilegiando también a las competencias transversales que conocemos todos para el siglo XXI, que se había hablado y todos las tenemos en la mente, que no vienen en los currículos propiamente dicho, pero que están ahí al servicio: la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas, el manejo de datos, la colaboración, la innovación y la comunicación. O sea, estas competencias, incluso hay quien se ha atrevido, hay educadores que se han atrevido a decir que estas competencias nos pueden ayudar a seguir aprendiendo, a aprender y a desarrollar, a ser capaces de obtener la información. Porque, ¿qué les estamos enseñando a los niños en preescolar ahora, o nosotros mismos en el Tecnológico de Monterrey, a nuestros alumnos, cuando no sabemos qué empresas van a estar funcionando en 10 años o en 20 años y qué competencias van a requerir? Entonces, estas transversales, que parecían antes como complementarias, como de adorno, se vuelven hoy fundamentales para que los alumnos puedan tomar decisiones, puedan desarrollar. Ya Salvador les hablará cómo se empiezan a utilizar y se manejan mucho en los aportes de PISA. De hecho, la prueba internacional para la evaluación de alumnos no mide conceptos, no mide memoria, sino mide esta capacidad de cómo un joven de 15 años se desarrolla en un mundo actual y es capaz de moverse en una sociedad digital, entrar a Internet, buscar datos financieros, hacer escenarios,
tomar decisiones, irse a redes sociales, regresar y saber en un momento dado qué es lo que más les sirve para tomar una decisión. Entonces, todas estas tendríamos que tenerlas integradas en los currículums y creo que también nos sirve a nosotros como profesionistas como para poder hacer un checklist, ¿no? Una lista de chequeo, decir, bueno, yo qué tanto tengo desarrollado la creatividad o la innovación o el pensamiento crítico, ¿no? Son muy importantes. Pero algo muy novedoso que también, bueno, en nuestro país la Secretaría de Educación Pública lo está incluyendo, pero que la OECD también menciona, son estas competencias, habilidades y fortalezas de carácter. Es otra gran área importante que hace algunos años no las veíamos. Hablábamos de conocimiento, después empezamos a incluir las transversales y ahora también incluimos habilidades y fortalezas de carácter. La empatía, la resiliencia, la atención plena, la inclusión, la curiosidad, ética, pasión y coraje y liderazgo. Estas son las que mencionan en la OECD, incluso ahí les pusimos una liga de un cuestionario de fortalezas de carácter que ustedes pueden entrar, es gratuito para que lo puedan conocerlo. Pero todo esto viene, la verdad, y hace algunos años, no mucho, en el 2000 surge con la psicología positiva, ¿no? Con Martin Seligman, que empieza desde la Universidad de Filadelfia, y cuando él toma la Sociedad de Psicología, a preguntarse, bueno, ¿por qué nos hemos dedicado tanto desde la psicología a analizar patologías y nos hemos olvidado de analizar e investigar aquellos elementos que permitan al individuo a que florezca? Entonces, la verdad es que hoy en día hemos visto en las secundarias que los profesores se acercan con nosotros y nos dicen, hay niños que están teniendo conductas en donde se hieren a sí mismos, falta autoestima, falta seguridad, cómo enfrentarte a los problemas que estamos viviendo, cómo tener esta capacidad, ¿no? Cómo blindarte emocionalmente y psicológicamente. Hay información muy interesante sobre capital psicológico, cómo le transmitimos ese capital psicológico a nuestros niños para que sean más resilientes, más capaces de moverse en este mundo tan incierto, que evoluciona tan rápido, tan extraordinariamente maravilloso por todas las oportunidades que nos da, pero que pues evoluciona día con día y que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a él y vivir en un mundo pleno en donde podamos florecer como ciudadanos. Si continuamos entonces, bueno, están estas habilidades que les mencionaba, que hay que estar incorporando también en el currículum. En México, la Secretaría de Educación ya maneja las competencias socioemocionales, que creo que también en muchos de los países se están incorporando, y PISA también está considerando, por eso las menciona, cómo ir midiendo estas competencias. Incluso ya hoy en día encontramos encuestas y estadísticas sobre los países más felices o no, que era de lo que se hablaba hace un rato, ¿no? Ya Naciones Unidas tiene indicadores de felicidad o de bienestar social. Ya hay países que lo tienen incorporado en las metodologías estadísticas, y el INEGI también tiene en México, por ejemplo, indicadores de bienestar social, bienestar personal y bienestar social, ¿no? Entonces habría que también reflexionar sobre cómo estamos desarrollando, qué hacemos ustedes y yo y las instituciones que estamos participando para generar estas competencias que nos aseguran que este set de 3 grupos serán las que permitirán a los jóvenes y a los ciudadanos florecer, teniendo un mayor impacto y una mayor trascendencia. Si avanzamos a la siguiente, aquí les quise compartir algo muy importante, que es esta famosa tasa interna de retorno. Cuando hablamos de educación, a veces pensamos, bueno, sí es un derecho que tienen nuestros niños, hay que llevarlo a la práctica, pero justo lo que comentamos hace un rato, cuando veíamos las áreas de oportunidad en los alumnos con menores posibilidades, es que mientras un país tenga mayor educación, mayor va a ser su crecimiento económico, mayor va a ser su desarrollo, mayor va a ser sus posibilidades de tener mejor bienestar social para sus ciudadanos. Y en México hicimos un estudio interesante sobre la tasa interna de retorno para educación superior,
con la idea de motivar y hacer conciencia con todos los diseñadores de políticas públicas sobre lo importante que es tener este dato en mente, en donde ustedes ven que, por ejemplo, la tasa interna de retorno promedio de la educación superior nacional, en el caso de México, es de 30%, ¿no? Pero si ustedes tienen a los alumnos, la tasa interna en alumnos de mejores universidades es 35%, la tasa interna de mejores alumnos en universidades promedio es 40%, pero si tenemos a los mejores alumnos en las mejores universidades, esto se va hasta el 48%. Nadie en ningún negocio te da una inversión de ese tamaño. Incluso en una región como Latinoamérica, en donde las desigualdades son enormes, la única estrategia de movilidad social es la educación. Hay mucha literatura al respecto que dice que en América Latina quien nace en el piso 2 se queda en el piso 2 si no tiene oportunidades, ¿verdad? Como también el que nace en el piso 100. Pero nosotros hemos hecho análisis y hemos visto que en la educación, alumnos que vienen de los estratos menos favorecidos, que vienen entrando en deciles que tienen de 2 a 3 niveles, el decil 3, dándoles oportunidades educativas, los podemos mover hasta un decil 9 o un decil 10. Esto es cómo generar esa movilización. Nosotros debemos de ver a la educación no solo como esa oportunidad de desarrollar el talento en nuestros jóvenes, no solo como el derecho que ellos tienen, los niños y los jóvenes, de tener la mejor educación que les permita ser exitosos en una sociedad del conocimiento, sino también una herramienta importante, una estrategia de política pública fundamental para impulsar el crecimiento de nuestro país, que nos genere una tasa interna de retorno. O sea, no es solamente aprendamos, sino que nos va a generar un crecimiento, con un desarrollo, un mayor desarrollo económico y social, pero que también nos permite esa movilidad social que nos llevaría a que las diferencias en América Latina entre los que tienen y los que no tienen puedan irse ensanchando gracias a la educación. Entonces yo creo que si pudiéramos llevarnos un mensaje importante de esta charla, de este diálogo global, es apostémosle a la educación, apostémosle, desarrollemos el mérito y el talento de nuestros jóvenes. Nos sorprenderemos de ver el talento que hay, porque también en México hicimos un estudio interesante en donde de las poblaciones de la base de la pirámide, el grupo de la base de la pirámide demográfico, de esos grupos por lo menos un 10% de esa población son alumnos con altas habilidades y con gran talento. Entonces, si ese 10%, hoy en nuestro país, y me imagino que muchos de los países latinoamericanos, quien no tiene dinero no va a las universidades, no va a las escuelas. Entonces, ¿cómo abrimos esas oportunidades para potenciar ese talento y generar, como les decía, movilidad social, desarrollo económico y bienestar personal y familiar? Creo que ese es un reto importante. Sin duda, apoyar el talento y la educación va a ser una gran inversión para América Latina, que queremos trabajar con ustedes, que queremos que este foro nos ayude a trabajar de manera colaborativa, este diálogo global con los países de la GDN, de la Fundación GDL en Latinoamérica, y con los países de la red global en su conjunto. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Corea, es parte de la red de GDLN, de Global Development Learning Network. Aprendamos de ellos, abramos oportunidades de diálogos internacionales. Creo que hay mucho que nos pudieran compartir. Hagamos equipo entre nosotros, compartamos materiales, compartamos información que puede enriquecernos a todos. No tenemos que estar inventando en cada país lo que hacemos. Y bueno, para poder compartir, justo vamos a platicarles un poquito de lo que estamos haciendo para PISA. PISA 2018 va a volver a retomar la parte de competencia lectora. Creo que aquí venía, me voy a avanzar un momentito a la siguiente, creo que venía, no, esta no es la presentación que queríamos presentar, pero bueno, falta, habíamos hablado de poder incluir y poder presentar con ustedes el portal de Formando Formadores para compartir esta información, el programa académico, pero ciertamente, como les decía, PISA 2015 se presentó hace 2 años, 3, y ahora viene PISA 2018 el año que entra, y el enfoque vuelve a ser lectura.
por ahí se ha dicho que a lo mejor PISA, la OSD, el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos, va a empezar a no trabajar ya con estos enfoques, pero hasta donde sé, Salvador, este año todavía siguen retomando lectura. Con y aquí, que ya veremos más adelante. Que ya veremos, pero miren, veamos el diagrama, qué es lo que ellos ven. A ver si me puedo ir, la competencia integral de la lectura, y vamos a enfatizar en esto un poquito porque es el marco de la evaluación 2018 para todos los países de Latinoamérica que participarán con la OSD en esta evaluación, y nos habla, bueno, la competencia integral de la lectura. Creo que es muy importante que conozcamos cuáles son esos procesos de esa competencia integral, ¿no? Y el paradigma que la OSD marca, y que este marco teórico referencial que ellos ponen para la construcción de la evaluación, hablan de localizar, en donde se habla de leer para identificar, seleccionar y usar la información, hablan de comprender, de lo global a lo específico, y hablan de evaluar y reflexionar en un diálogo reflexivo, que eso es muy importante entre el lector y el mundo del texto. Y esto obviamente lo hacen analizando desde diferentes textos y contextos. Ya de hecho, en el 2015 la aplicación de la prueba para México, para el caso de México, fue a través de computadoras. Se repartieron las computadoras en las escuelas y bueno, seguramente muchos de los niños que presentaron la prueba y ya con los equipos de cómputo ni siquiera conocían los equipos, digo, no, aunque el internet y la tecnología se ha diversificado mucho y hay muchas personas en América Latina que la acceden, que tienen ese privilegio, no todo el mundo la tiene. Entonces, llevar una computadora para que un niño presentara la prueba, pues presentó retos, pero la verdad es que hoy por hoy la OECD dice, yo quiero ver cómo se desempeña un joven de 15 años en el mundo actual. Y el mundo actual es, la lectura del mundo actual es, métete a internet con hipervínculos, ¿no? Que te llevan a otros textos, a otras fuentes, y te regresas, y vas y vienes. Entonces, creo que esto es una invitación a que tomemos como marco de referencia este paradigma y veamos, bueno, qué tipos de lecturas tenemos hoy. Nos ha tocado niños que nos dicen, bueno, yo nada más sé leer prosa, no leo gráficas, no sé leer no sé leer mapas. Entonces, creo que ahí hay que avanzar muchísimo, y no solo por salir bien en PISA, porque eso no es lo importante. Lo importante, lo trascendental, lo de fondo es cómo desarrollamos las competencias en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para que sean exitosos. Y si ellos son exitosos, el país va a ser exitoso. De otra manera, no nos podemos separar de esa realidad. Que nuestros jóvenes no sean exitosos, al cabo que a mí me va bien, yo estoy muy bien, yo tengo mi trabajo aquí en la universidad, no me afecta. Es que la verdad es que va sumado. Y lo hemos visto en países latinoamericanos como Venezuela, que se está enfrentando a grandes retos y con quien nos tendríamos que solidarizar de muchas formas. Como esta parte de la educación, no sé, quien conoció a Venezuela hace 18 o 20 años, la verdad es que es increíble la transformación que se ha dado. Y bueno, digo, no tenemos que ir muy lejos. La decisión de votar por los candidatos hoy en día, los resultados de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, tiene mucho que ver también con la capacidad de pensamiento crítico, de análisis, de visión de futuro de nuestros jóvenes y de las personas, de los ciudadanos de un país que son capaces de votar y tomar decisiones en la selección. En fin, yo creo que hay un impacto total. Si avanzamos, en la siguiente traíamos el portal de Formando Formadores, que no está en esta presentación. Lo retomaremos para que podamos platicar con ustedes y ver, bueno, como les decía, cómo nos solidarizamos, cómo compartimos esta información y estos recursos, porque la idea de este diálogo es que no solamente platiquemos, sino que hoy ustedes, en el país donde estén y desde donde nos estén haciendo el favor de vernos, puedan conectarse y conocer cómo es una prueba de este tipo, cómo son esos reactivos. Tenemos recursos gratuitos que hoy les vamos a compartir con ustedes, que han estado disponibles, pero que lo ratificaremos hoy, porque queremos empezar a sumar para que podamos seguir creciendo juntos. Entonces, ahora hemos invitado a Salvador Saulés, quien ha estado colaborando aquí en el TEC con nosotros y tiene mucha experiencia en el análisis de todo lo que es razonamiento verbal y desarrollo de reactivos en el tipo de lectura y de competencias lectoras.
porque estamos preparando propuestas pedagógicas interesantes de programas pedagógicos para que ustedes puedan revisarlas y conocerlas un poco mejor. Entonces, Salvador, bienvenido. Ojalá y puedas platicarnos un poquito de cómo se ve ahora PISA 2018 y después de haber tenido el paradigma de PISA 2009, cómo volvemos a aparecer con PISA 2018. Claro. Y son dos momentos, PISA 2009 lectura, PISA 2018 lectura. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué es diferente? ¿Y cómo podemos prepararnos para ello? Bienvenido. Gracias, Laura. Muy bien, vamos a empezar. Dos cosas importantes que quiero retomar antes de comenzar y que mencionaste de manera muy enfática. La primera diría yo, sí es importante. Primero hay que entender la lectura como una competencia que permea en todas las competencias que estabas mencionando. Muchas veces uno podría pensar o podría imaginar que es una habilidad que se aprende exclusivamente en la escuela. En realidad es una habilidad integral, por eso se llama, nuestros programas académicos se llama la competencia integral de lectura. En realidad involucra muchísimos factores, muchos de ellos fuera del ámbito escolar. Sin embargo, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, la cantidad de libros que se tiene en la escuela, en la casa, el stock, pero a veces el único lugar que muchos de nuestros estudiantes tienen para fortalecer estas habilidades de lectura es precisamente la escuela. Entonces nuestra capacidad tendría que ser cómo incidir precisamente en el ámbito educativo a donde tenemos posibilidades de transformar el asunto. ¿Por qué vamos a hablar de lectura ahora? Como bien decía Laura, la lectura es una competencia que se... segundo punto antes de comenzar. Debemos entender que si bien la prueba PISA se dedica precisamente a la evaluación de lectura, nosotros vamos a aprovechar los marcos de la competencia lectora para transformarlos en términos didácticos, en términos pedagógicos y poder incidir en el desarrollo de competencias dentro del salón de clases y fuera de él. No se nos debe olvidar que el propósito nunca va a ser salir bien en la prueba. El propósito, como bien mencionaba Laura, es incidir en las habilidades de los estudiantes que les permitan acercarse a los textos, aprender de ellos, aprender a tomar decisiones. Eso sería como el antecedente y por qué vamos a hablar de lectura en particular, como bien adelantaba Laura. La lectura, PISA va cambiando de área prioritaria cada 3 años. En 2000 fue el área de lectura, como bien dice Laura, 2009 también volvió a ser el área prioritaria lectura y ahora va a volver a ser el área prioritaria para 2018. ¿Qué significa el área prioritaria? Significa que la prueba PISA va a dedicar 66% de las preguntas que realiza en la prueba a evaluar las competencias lectoras. Se va a seguir manteniendo la evaluación de matemáticas y ciencias, pero nos van a dar más información acerca de cómo están las habilidades de lectura de nuestros estudiantes. Generalmente cada 9 años se ajusta el marco teórico para poder evaluar. Nosotros vamos a ver precisamente cómo se va a evaluar la lectura en 2018 y cómo podemos aprovecharlo para beneficios didácticos y pedagógicos que puedan incidir los docentes en las competencias lectoras de nuestros estudiantes. Vamos a empezar. La competencia integral de lectura, el nuevo marco hacia PISA 2018. Bueno, aquí les puse un esquemita interesante de cómo podremos organizar. Voy a profundizar un poco en lo que la gente, o lo que todos conocemos como lectura, y cómo simplificarlo, sintetizarlo, para tratar de ver cómo podemos incidir en las competencias de nuestros estudiantes. Debemos entender la lectura básicamente con 3 o 4 elementos que están mencionados ahí. Lo interesante es que en este nuevo marco de lectura, los procesos cognitivos se ponen al centro. Cuando hablo de procesos cognitivos me refiero a acceder este proceso de localizar información, de comprender, de reflexionar y evaluar acerca de la lectura. Por supuesto, para que haya un acto lector necesitamos un lector en particular y materiales que se vayan a leer. El encuentro entre el lector y los textos
nos lleva prácticamente a los procesos que se hacen en función del propósito de lectura que siga nuestro estudiante o el lector. Esos propósitos son las tareas, es decir, uno no se acerca a los textos de manera gratuita, sin ningún sentido, uno se acerca a los textos por algún objetivo en particular. Esas son las tareas en particular. Y esto no sucede de manera aislada, sino sucede en situaciones específicas. Yo quiero localizar información en el trabajo, pues en particular es una situación laboral. Quiero resolver una tarea en la escuela, es una situación educativa. Quiero resolver situaciones de lectura muy personales, entonces eso sucede en el ámbito personal. Esas son las dimensiones y vamos a revisarlas de manera detenida en las siguientes diapositivas. A ver, vamos a ver la siguiente. Bueno. Como bien decías, en realidad, claro, el corte debería ser 2009-2018. Sin embargo, no ha habido modificaciones desde el 2009 hasta el 2015. Por eso puse ahí el referente 2015 a 2018. Los nombres podrían parecer casi iguales. Estos son los procesos cognitivos. Vamos a ahondar un poco más en cada uno de ellos. Vean la diferencia entre acceder y recuperar y localizar. Ahora se llama localizar información. La razón por la que se utilizó acceder y recuperar es porque a partir de 2009 se empezó a considerar la lectura como, se empezó a involucrar el ámbito digital. La lectura digital, no solo la lectura de textos físicos, sino la lectura digital. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se acerca a una computadora, accedemos al espacio digital y recuperamos la información que hayamos localizado. Esto se ha normalizado un poco, ya ahondaremos un poco más en ello, en localizar información. Integrar e interpretar también era otro proceso cuando empezó a involucrarse el mundo digital y ahora quedó un macro proceso que se llama comprender. Reflexionar y evaluar, lo que sucedió un poco es las etapas de los procesos cognitivos en realidad se ajustaron porque uno generalmente se pensaba que primero reflexionabas y luego evaluabas. Puede ser también, se juega un poco con eso, va uno reflexionando y luego toma un juicio determinado de la información que estás obteniendo. Vamos a ver el primero vamos a hablar claramente de los procesos cognitivos. A ver si se alcanza a ver. Vamos a ver el primero, que es localizar información. ¿Cuáles son las innovaciones que se ha tenido a partir de este proceso de localizar información? Debemos entender que hace 20 años la lectura no es lo que ahora es. Ha cambiado durante 20 años y eso es lo que nos dice precisamente el marco de lectura. Y así como el marco de evaluación ha cambiado, el marco sustentado en las habilidades de lectura, en las características de las prácticas lectoras que se realizan, todo esto transformado. Y se los pongo de esta manera. Imagínense en un momento determinado hubo la idea de leer. Se pensaba que la lectura era exclusivamente leer un texto. Voy a agarrar un texto así. Uno lee un solo material de lectura y dices, bueno, sin mayor problema, las propias pruebas simulaban esa práctica, solo un texto y se emitían, se hacían tareas en función del texto. Hay que buscar información de este tipo de texto y resolverlo. Sin embargo, cuando todo va cambiando y entonces, bueno, en realidad cuando uno busca información, por ejemplo en el mundo digital, no buscas información de un solo texto. Cuando entras, por ejemplo, en el mundo de Internet, uno tiene que estar rastreando y buscando distintos textos. Entonces, la habilidad se complejiza. Ya no se trata solo de buscar información de un texto en particular. Se trata de buscar información de distintos textos, lo cual hace la tarea un poco más compleja. Eso es lo que se ve aquí en la imagen, vamos a ponerla, cómo va cambiando de acceder y recuperar información en un texto a acceder y recuperar información de distintos textos. Vamos al proceso cognitivo de comprensión. Como decía, el proceso de acceder, de integrar e interpretar viene del marco anterior, donde se pensaba que exclusivamente integrar era agarrar información en un solo texto, por ejemplo, un fragmento de un texto, una oración. Uno tenía que integrar esta información de un solo texto con otra información del propio texto y luego las iba a unir para llenar estos huecos. Eso se llamaban las inferencias de lectura. Claro, es una habilidad que todavía seguimos midiendo, pero ahora imagínense cómo se complejiza cuando uno tiene que enfrentarse a integrar información de 3 o más textos
en la misma temática, por ejemplo. Entonces, la información que sale en un texto, ¿cómo la completamos, cómo la integramos con distintos textos? Esto le agregó complejidad al proceso de comprensión y, como bien dice ahí en la parte naranja, integrar y generar inferencias elaboradas a leer varios textos. El reto, por ejemplo, es cómo simular, cómo llevar esto al salón de clases. No con las pruebas tradicionales, donde uno mide las competencias lectoras a partir de, te doy un texto único y empieza a contestar preguntas. No, ya la situación no es exclusivamente un solo material de lectura. Pueden combinarse distintos materiales de lectura y no todos iguales, sino distintos formatos, quizá una gráfica, quizá algo en prosa, como decía Laura, quizá un texto literario combinado con otras tipologías. Ahora vemos un poco más a la hora que veamos los tipos de textos. Vamos a ver el tercer proceso, que es evaluación y reflexión. Este es uno de los procesos, creo, que ha tenido mayor innovación. ¿Y por qué digo? Recordaremos que, hay que recordar, por ejemplo, que la palabra escrita tenía credibilidad durante hace 100 años, quizá 60 años, solo por el simple hecho de que estuviera escrito. Cuando uno quería darle credibilidad a la información, no bastaba la expresión verbal, sino decía, dámelo por escrito, y con eso le daba ya verosimilitud, le daba credibilidad, objetividad a la información que teníamos. Esto va transformado con Internet. Nosotros podemos acceder a la red y encontrar 20.000 páginas del mismo tema, y no todo, 95% de la información que esté ahí, uno duda de la veracidad de esa información. Cualquier persona puede ingresar y poner la información que sea. ¿Cómo le enseñamos a los estudiantes a identificar primero la fuente, la fuente creíble de la información, la objetividad de la información, y que la información sea creíble? Reto fundamental para los docentes. Entonces nosotros tenemos que empezar a enseñar no solo a buscar información, por ejemplo, que la puedas localizar y utilizar, no, sino cómo le enseñamos a los estudiantes a evaluar la calidad de la información que estamos obteniendo, cómo descartar la que es falsa, cómo elegir y aprovechar la que funciona, la que nos funciona a nosotros y en función de lo que estemos buscando. Por eso, ahí en el marco que se les muestra, precisamente el proceso de evaluar la calidad y la credibilidad es uno de los grandes retos que se tiene ahora, que si bien se había manejado un poco o simulado en los anteriores procesos, ahora se le hace muchísimo énfasis, porque en realidad es uno de los retos que se tiene ahora en lectura. Y reflexionar sobre el contenido y forma. Bueno, esto se mantuvo, sobre todo la forma como están escritos los textos y la forma en cómo están los textos. Otro punto fundamental es el que está en naranja, que es detectar y manejar información en conflicto. Se lo pongo básicamente con lo que nosotros hacemos continuamente a la hora de buscar información. Imaginemos que estamos buscando información acerca de los beneficios que tiene consumir carne, ¿no? O las dificultades que te da porque te volviste, quieres dejar de ser carnívoro y quieres volverte vegetariano. Entonces buscas información en internet y resulta que sale una página que te dice, sí, es perfecto, es buenísimo que consumas carne. Hay otra página que te dice, no, cuidado, porque si consumes carne te va a dar todo esto, te va a suceder, vas a tener estas enfermedades. De repente, nosotros como lectores tenemos que enfrentarnos ante información contradictoria. Hay alguien que me está diciendo que consuma carne y hay alguien que me está diciendo que no lo haga. ¿Qué hacemos? Un lector de ahora debe enfrentarse a informaciones contradictorias e identificar primero las fuentes y los criterios de objetividad que me da uno u otro. Resulta que la página que me dice, simulando o pensando, la página que me dice no consumas, está patrocinada por alguien que te quiere vender un producto naturista. Entonces uno tendría que empezar a sospechar y decir, bueno, a ver, entonces ¿este me está convenciendo o quiere venderme algo? O solo quiere... Otro punto, por ejemplo, si está avalado por una institución de reconocido prestigio, alguien que firme, porque generalmente la información que encontramos en internet a veces no está ni siquiera firmada, no tiene ni una fuente académica seria, ni una institución sólida que lo respalde. Entonces, esos son los datos que uno tiene que empezar a enseñar al estudiante para trabajar e identificar el tipo de información que nos puede servir a la hora de buscar esta información y manejarla, esta información en conflicto. Vamos a ver la siguiente. Claro. Ya lo había adelantado, pero claro, ahora los textos
ahora la forma como se trabaja no solamente es con un texto único, simple, sino cómo empezar a trabajar el manejo de información con distintos textos de la misma temática. Claro, no les voy a decir que la situación se facilitó, más bien se complejizó mucho la habilidad de lectura. Con la llegada de Internet, con la llegada de estas nuevas fuentes de información, nosotros tenemos que aprender a manejar distintos textos. Esos que los vamos a denominar multitextos, ese es el gran reto que tenemos para el 2018. Vamos a poner la siguiente. A ver si puedo ver. Bueno, una rápida exploración a las modificaciones que ha tenido este dominio de textos. Si vemos a la derecha, la tipología no ha cambiado, se ha mantenido. Es decir, podemos clasificar los textos en función si son descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos o instructivos. ¿Qué sí ha pasado? La hibridez de las tipologías son ahora el ámbito, lo que sucede de manera frecuente. ¿Qué significa? Sí, ahora descriptivos se puede combinar con narrativos, hay una argumentación por ahí, entonces también el reto es identificar la tipología de los materiales. Si bien el formato se ha mantenido en continuo, discontinuo y mixto, continuo, los textos en prosa que mencionaba Laura, se han mantenido los textos discontinuos, estos textos que no requieren la lectura tradicional de los textos continuos, es decir, los textos continuos uno los lee de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y los discontinuos no requieren un camino específico, sino por ejemplo los mapas. Los mapas, tú no vas a leer de arriba para abajo, de izquierda a derecha, sino llegas y dices, a ver, quiero ir de un destino, de un punto a un destino. Entonces, ese es el propósito de lectura, entonces los va a leer de manera diferente. Y los mixtos combinan lo continuo y discontinuo, que son como, sobre todo los artículos científicos que incluyen, por ejemplo, gráficas y al mismo tiempo prosa. Que sí es importante y que ahora la parte del mundo digital nos ha llevado o ha llevado a ajustar este marco. En la organización y la navegación. ¿Qué significa esto? Recordemos, como decía, hace 20 años se pensaba que vino a transformar el concepto de los textos a partir del mundo digital. Un texto, a ver, vamos a regresar otra vez, es organización, claro. Los textos que tenemos ahora escritos, en realidad, los que se manejaban de manera frecuente son los textos estáticos y los textos simples, es decir, ojo, los textos estáticos son como los tenemos físicamente. Que se hayan integrado al mundo digital no quiere decir que se hayan cambiado los textos estáticos. Porque un PDF, por ejemplo, puede estar subido en el mundo digital, en Internet, pero finalmente sigue siendo un texto estático. Estos nuevos dispositivos de lectura, donde uno puede revisar los materiales como si fuera una novela, en realidad no se transformaron mucho, porque en realidad ya no tenemos la novela física, sino sencillamente tenemos las páginas y no ha cambiado mucho. Tiene las ventajas, puedes subrayar, puedes innovar, puedes identificar las cosas, puedes adelantarte, puedes buscar información, tiene esas cosas. ¿Qué sí ha transformado? Lo que tenemos en el siguiente esquemita, la organización de un texto complejo y dinámico. ¿Qué es un texto complejo y dinámico? Son estos tipos de textos que agregan, por ejemplo, hipervínculos o ventanas emergentes. Es ese tipo de textos que nosotros movemos y nos movemos en Internet de manera muy fácil. De repente entramos en una página y vemos una liga, le damos clic y nos abre una página emergente, y de repente volvemos a obtener información y luego podríamos darle un segundo clic y podría llevarnos a otro camino. Se pensó en algún momento, hace 15 años, 20 años, que los hipervínculos iban a ser inmensos. Generalmente en las prácticas de lectura y se ha visto en los análisis en Internet que en realidad los hipervínculos no son tan extremos, son 3, 4 pasos que te llevan específico a buscar la información. El reto es que nuestros estudiantes que se acerquen a Internet puedan eficientar sus caminos de lectura para obtener información en estos textos dinámicos y complejos. Por supuesto, lo de la fuente se mencionaba. Saber enseñar a los estudiantes, buscar quién está firmando esta información, si es una sola información, un solo autor o toda una institución, y cómo confrontar las fuentes de cada uno de los textos que estamos buscando. Vamos a ver el siguiente. Claro.
cierro con esto de los escenarios. Siempre se mantuvo las situaciones de lectura. Recordemos que la lectura se maneja en situaciones específicas, no son situaciones ajenas a la realidad de los estudiantes. Ahora se incorpora en el marco nuevo de PISA los llamados escenarios. Un escenario es lo que nosotros en el salón de clase realizamos. Debemos recordar que lo que hacemos en clase es una especie de laboratorio de la vida. Cuando nosotros como docentes simulamos una situación didáctica, en realidad deberíamos recordar que la simulamos para preparar a los estudiantes para que aprendan en el salón de clase lo que puedan realizar afuera, en el mundo real, cuando terminen sus estudios. Esa idea en particular se retoma en el ámbito de lectura. Entonces, cuando uno hace actividades de lectura, uno debería buscar hacer escenarios muy semejantes a lo que sucede en el mundo real. Y no solo, ahora te voy a dar un texto y resuélvelo y léelo y contesta las preguntas. No, en realidad, ¿cuál es el propósito específico de lectura? ¿Cuáles son los ámbitos? Son dinámicas o secuencias didácticas específicas que permitan al estudiante aprender en la escuela y luego demostrar este conocimiento fuera del salón de clases. Estas situaciones precisamente se han mantenido, las situaciones personales, estas cosas que buscan una información, por ejemplo, específica para intereses personales, o por ejemplo público. Decía Laura algo importante respecto a las competencias, por ejemplo, democráticas, que se necesitan, y la lectura está necesariamente involucrada en el conocimiento que tienen las personas. Una persona que no conoce sus leyes, que no conoce sus derechos, que no ha acercado a las normas a partir de la lectura, no puede tomar buenas decisiones acerca de sus derechos políticos. De la misma manera, en el ámbito laboral, que es uno de los propósitos que tiene el mundo educativo, y precisamente también la parte educativa como uno de los escenarios. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahora me parece, Laura, ibas a mencionar algo sobre todo el proyecto que tenemos del programa académico a partir del TEC, ¿no? Lo que se está trabajando. Sí, de hecho, como ustedes ven, la importancia de este paradigma, y lo mencionamos Salvador y yo, es como la posibilidad de llevar este proceso cognitivo de la lectura a la identificación de procesos, ¿sí? Estos subprocesos, porque si no hacemos metacognición, si no somos capaces de saber cuáles son los pasos para leer mejor, pues nunca vamos a avanzar. Claro. O sea, porque todos queremos leer mejor y parecería que es tan fácil, sin embargo, salimos tan mal evaluados, o sea, nos cuesta tanto. Y imagínense si cuando teníamos un solo texto y si en estos hipervínculos no habíamos desarrollado las competencias para que nuestros niños fueran funcionales en el mundo. Como tú dices, la lectura permea en todo, o sea, desde que vamos al médico, desde que nos paramos en una estación de camiones o entramos a ver un mapa de un metro, en fin, está en todos los medios. Entonces, esta identificación de los procesos, de los subprocesos, creo que ayuda a cualquier ciudadano o a cualquier docente a ver cómo se puede subdividir las tareas y cómo ir llevando, porque finalmente queremos, ¿y cómo le hago para ser mejor? Entonces, estos procesos creo que nos ayudan muchísimo, nos identifican los pasos y las metodologías y nos llevan a realizar una serie de ejercicios prácticos muy interesantes. Hace algunos años preparamos a través del espacio, porque decíamos lo que queremos también, que es que este diálogo que hoy hemos iniciado permanezca. Tenemos una comunidad virtual de aprendizaje que se llama Formando Formadores, que está ahí a su disposición, que tiene muchos materiales gratuitos disponibles, y dentro de esta comunidad de Formando Formadores desarrollamos un laboratorio de prácticas. Bueno, está, si me pasan la siguiente, está el laboratorio de prácticas en línea, porque yo les invitaría, aquí sí de veras quiero hacer la invitación a todos, a que cuando tengan tiempo puedan entrar al laboratorio virtual de prácticas para competencia lectora y matemática. Este laboratorio lo desarrollamos en el 2009 con los reactivos liberados que había de PISA, y fue muy interesante. De verdad que yo quiero invitarlos a todos los que están con nosotros a que entren, a que accedan al laboratorio, a que realicen la prueba. Nadie, es una prueba que incluso está programada, ustedes pueden acceder, aparecen las preguntas, tiene los reactivos más famosos de PISA, y se van a dar cuenta qué tipo de reactivos son, qué tipo de habilidades requieren para la lectura, lo contestan y luego les da la retroalimentación y les dice cómo vamos.
¿no? Creo que sería importante que lo visiten, porque la verdad es que después de realizar, por ejemplo, el relativo del lago Chad, ¿no? Uno empieza a darse cuenta que las cosas son distintas. Entonces, ahí está la invitación a utilizar esos laboratorios, son gratuitos, son de práctica, incluso para quien no tenga internet y los quiera llevar, hay una versión en Word que se puede imprimir, para que ustedes lo puedan empezar a trabajar, porque si no nos familiarizamos con esto, no vamos a avanzar. Y finalmente hay una filmina que venía con la presentación del programa. Estamos desarrollando un programa juntos, el programa académico de la competencia integral de la lectura en el marco de PISA 2008. El conocimiento de PISA 2018, perdón, el conocimiento es dinámico y cambiante, y la verdad lo que estamos haciendo es todos estos comentarios que hizo Salvador, cómo los ponemos en un programa académico que pueda avanzar y que pueda ayudarnos a todos a conocer con más detalle toda esta información. Creo que es una oportunidad importante. PISA 2018 nos invita a preocuparnos y a ocuparnos. Y a mí, a nosotros en México, desde el Tecnológico de Monterrey, a Salvador, a todo el equipo del TEC, nos ha servido mucho acercarnos a los gobiernos, porque no hay gobernador que no le interese prepararse para PISA 2018. Claro, nos gustaría que se estuvieran preparando siempre, pero de manera permanente, pero bueno, siempre es una gran ayuda decir, nos interesa. Y a todos los países que están participando ahorita en este diálogo, a todos nos interesa salir muy bien en la foto. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad para ver cómo abrimos estos espacios para generar estas habilidades, para democratizarlas, para hacerlas más accesibles para todos y que podamos trabajar mucho mejor. La verdad es que PISA 2018 es un reto, pero también una oportunidad para prepararnos y para ser mejores. Entonces, en esta propuesta pedagógica que estamos construyendo y que estará lista a partir de agosto, pues están cordialmente invitados también quien quiera participar y ser parte de este proceso, pues serán bienvenidos a través del portal de la comunidad Formando Formadores, que queremos que sea un espacio para Latinoamérica. Pues agradeceremos sus comentarios y sus observaciones. Pues tenemos 10 minutos, me dicen, nos quedan 10 minutos, por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, estamos abiertos, y pues nuestra gratitud por haber estado con nosotros esta tarde. Adelante, Sergio. Gracias, gracias, doctora Laura, maestro Salvador, muchísimas gracias por esta exposición. Nos ha dado un panorama mucho más amplio de PISA y en particular de la competencia lectora. Tenemos a Silvia Adame, están en vivo en Guadalajara, tienen un par de comentarios y de preguntas que quisieran hacer. Por favor, Silvia, adelante, micrófonos abiertos. También está conectado INAP, República Dominicana, Rafael Bello, gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Sí, supimos que tuvieron algunos detallitos para entrar. Le agradezco muchísimo el esfuerzo. También a nombre de los conferencistas, muchas gracias por estar conectado. Y ahorita, si quiere, después de Silvia, podemos pasar con usted con alguna observación o pregunta que tenga. Gracias. Silvia, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días. Felicidades por la exposición que tuvieron ahorita, Laura, los expositores. Voy a pasar el micrófono a la doctora Gabriela Garibay, quien nos va a hacer algunos comentarios. Muy buenas tardes, muchas felicidades también por este diálogo tan interesante. Yo nada más quisiera, pues como comentario, agregar a lo que ya bien nos lo expusieron nuestros expositores, valga la redundancia, que otro de los aspectos importantes para reforzar en la habilidad de lectora es también la habilidad de expresión, porque la mejor forma de manifestar la comprensión lectora es a través de la expresión, y muchas veces nuestros estudiantes ahí también se enfrentan en este problema para enlazar un texto con el otro, pero luego demostrar lo que realmente se comprendió con sus propias palabras, su propio conocimiento, y expresar un conocimiento nuevo en donde además no solamente están reflexionando sobre lo ya aprendido, sino que están generando un conocimiento adicional. Solamente reforzar también que no podemos deslindar la lectura con la expresión y la escritura tanto verbal como la expresión oral, verbal, para no verbal, todos los aspectos de la comunicación que sabemos también que son competencias transversales. Muchas gracias. ¿Otro comentario? Gracias, buenas tardes. Nada más es una duda que me surgió durante su presentación. Sabemos que esta competencia lectora, bueno, la debemos desarrollar en nuestros alumnos precisamente para
para que salgamos avante en esos resultados que siempre nos han hecho quedar, yo creo que un poquito rezagados en esas competencias. Mi preocupación es si se está considerando el capacitar también a los propios docentes, porque por la experiencia que tenemos, sabemos que muchos docentes de educación media superior carecen de esa habilidad lectora. Entonces, para poder nosotros apoyar a los alumnos, pues por consecuencia esta habilidad se debe desarrollar en los docentes. No sé si lo estén considerando. Gracias. Bueno, no sé si hay otro comentario, Silvia, si quisieras. ¿O contestamos? Todo, muchas gracias. Ok, bueno, muy rápidamente les diría, y le cedemos la palabra a Salvador un minuto, en cuanto a expresión, sin duda, el razonamiento verbal incluye la parte no solamente de lectora, sino también la de comunicación y bueno, cómo tener un pensamiento crítico. Entonces van sin duda vinculados y hay que trabajar en ellos, ¿no? Sí se consideran. Y también la parte, en cuanto a la capacitación, yo quiero comentarles que nosotros como institución, y estoy segura que todos ustedes también desde la Autónoma de Guadalajara y desde los otros países, desde el INAP, podemos generar alternativas y propuestas educativas globales en conjunto, porque creo que como bien dice nuestra invitada, si no nos capacitamos nosotros como docentes, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, creo que por eso mi invitación a que contestaran el laboratorio de práctica, creo que nos puede ayudar a ver qué tan familiarizados estamos con este tipo de textos. De verdad los invitamos, es una herramienta que no solamente nos va a ayudar a ver áreas de oportunidad, sino también nos va a ayudar a aprender un poquito de cómo nos acercamos a estos procesos. Quiero decirles que nosotros para PISA 2009, que fue lectura, trabajamos mucho con el estado de Veracruz, y al paso y al cierre de PISA 2009, el estado de Veracruz fue el que más se movió en lectura en ese año, y fue un aval de que cuando capacitamos a los docentes, de cuando generamos estructuras globales con diferentes actores sociales y políticos para llevar esta gran tarea, se puede. Veracruz, en aquella ocasión, capacitamos a más de 17,000 docentes de educación básica y media superior y logramos grandes resultados en lectura, en mover un estado tan atrasado. Y justo estamos en la preparación, tenemos ofertas educativas y este programa académico que estamos preparando en específico y estamos trabajando, y hay unas propuestas específicas con la Secretaría de Educación Pública en México para seguir capacitando a nuestros docentes. Y no sé si tú quieres comentar algo más sobre el diplomado. Sí, el programa académico. Solo agregar estas dos cosas que mencionabas. Claro, está vinculado la lectura está vinculada con la expresión oral, por supuesto, y por supuesto la escritura. Es la prueba clara de cómo organizar oraciones, cómo presentarlas, cómo tener cohesión y coherencia en un texto para tratar de comunicar una idea específica. También se trabaja dentro del programa académico estas habilidades. Rápidamente cuento, un día en una conferencia estaba yo dando precisamente una conferencia a docentes de educación básica donde estaba hablando yo del fomento de la lectura de los estudiantes, que cómo hacerlo, todas las estrategias específicas, y una de las preguntas, una maestra me dijo, sí, todo está muy bien lo del fomento de la lectura de los estudiantes, pero ¿cómo fomentamos la lectura en los docentes? Precisamente, ese es lo que preguntaba la maestra. Estos cursos, este programa académico, precisamente está dirigido a docentes, porque finalmente son ellos el instrumento, son ellos el mecanismo específico donde pueden acceder, donde pueden impactar en el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. A ellos está dirigido precisamente estos programas académicos. Así es. Sergio, no sé si vamos a República Dominicana. Sí, por favor, doctor Rafael. Doctor Rafael, si puede participar, por favor. Sí, muchas gracias. Con la frustración de que no los veo, caramba. No sé qué pasó ahí, pero bueno, lo escucho muy bien. No sé cómo me escuchan. ¿Sí? Muy bien, Rafael, adelante, qué gusto escucharte. Bueno, esa es la ventaja que le conozcan bien la voz a uno, ¿no? Y igual conocer la voz de ustedes. Que, bueno, la frustración es menor, entonces. Bien, ya veremos con los técnicos que después de la videoconferencia a ver qué pudo haber pasado ahí. Bien, lo cierto es que estuve conectado en la última media hora, pero sí pude captar, bueno, de que realmente lo que han estado trabajando
por lo menos esa parte que yo me comenté, la habilidad lectora, pude entender también que ustedes, que Monterrey tienen programas, 11 instituciones, como decía Laura, que habían capacitado a más de 7.000 docentes en Veracruz. Entonces me surge la pregunta si tiene usted algún acuerdo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque si no lo tienen, y aún si lo tienen, podemos eso motorizarlo y darle un componente de videoconferencia a eso, ¿no? Ahí Laura me entró la orden. Si me averigua, si no tienen acuerdo con el Ministerio de Educación Dominicana, podríamos presentar el proyecto, vender el proyecto, ¿no? Me parece fabuloso realmente de la idea de fomentar el hábito de lectura de los docentes. Yo soy un ferviente creyente y convencido de que una de las principales formas de aprendizaje es la lectura. No es casual que Bill Gates se dice que lee un libro toda la semana, y no es casual que sea uno de los hombres más exitosos del mundo, ¿no? O sea que definitivamente la lectura siempre tenemos que reforzarla, y sobre todo en los docentes. También quiero compartirles de que estoy tomando un diplomado de certificación docente en la Universidad Federico Ureña, en un imparto docente, y justamente la profesora de manejo de base de datos y planificación nos dijo de que no recomienda ni Wikipedia ni el Google normal, sino el Google académico, porque en el Google académico están ya publicaciones indexadas. Eso como aporte a lo que decía uno de los profesores de ustedes, opositores, de que una de las cosas más difíciles es discernir en qué tipo de lectura es la más correcta cuando estamos en internet. Así que bueno, fundamentalmente Laura, lo que quiero que me digas antes de que te vayas, o te comprometes a averiguarme si hay algún acuerdo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque si no lo tienen, pues podemos comprometernos a llevar este programa y a dar un componente de videoconferencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Paso los micrófonos nuevamente a Monterrey. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, un gusto escucharte, y la verdad es que yo creo que como Fundación GDLN, como decíamos hace un ratito, es nuestra oportunidad de contribuir al desarrollo de la región. Yo creo que es nuestra oportunidad y nuestra obligación. Creo que nosotros que tenemos la oportunidad de tener acceso a otros niveles educativos, es fundamental que podamos colaborar juntos por el bien de la región. Y bueno, aquí está el programa. Nosotros hemos estado capacitando y trabajando con muchos países. Este es el programa académico que justamente estamos ofreciendo para el marco de PISA 2018, que es la competencia integral de la lectura, que es importantísima para los docentes, pero yo creo que es importante, o sea, yo creo que todos debemos de saber leer y siempre podemos hacerlo mejor. Y qué buena oportunidad que toda una organización como la OSD y todo un grupo de expertos estén haciendo estas reflexiones del mundo digital, ¿sí? Lo veíamos hace rato en la imagen del Economist, cómo viene el tornado y cómo nos cambia el contexto. Entonces, ahí está el programa. Creo que como Fundación GDLN pudiéramos llegar. No tenemos un convenio específico. Hemos trabajado mucho con Dominicana por mucho tiempo. Estuvimos con los centros comunitarios de aprendizaje, con los regantes de la zona, trabajando y llevando todo el programa educativo. Ahí sí que tenemos un acuerdo. En la parte de educación no, y la verdad es que si vimos las estadísticas todos, pero te la vamos a mandar, Rafael, porque sé que no pudiste ver algunas cosas, creo que los países que necesitan mucho más impulso es República Dominicana, sin duda, por los resultados que se han obtenido. Entonces creo que podríamos trabajar juntos, y teniéndote a ti, que eres un apasionado de tu país, pues creo que podríamos, junto con el equipo total de la Fundación GDLN, tener una propuesta de apoyo y de colaboración para todos los países latinoamericanos, en la que trabajemos juntos de manera colaborativa para obtener no solo los mejores resultados en PISA, sino los mejores resultados con nuestros ciudadanos, porque recordemos, si ellos tienen éxito, si nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes
nuestros docentes tienen éxito, vamos a tener éxito. Y tenemos una gran región, tenemos un país extraordinario, con mucha iniciativa, con mucha capacidad. Hay que organizarnos mejor para que ese capital florezca y seamos una nación, una región mucho más integrada y evitando y cortando las desigualdades que nos separan. Pues creo que nos queda poco tiempo, no sé si... Sí, de hecho ya estamos sobre tiempo. Nada más quería comentar, le vamos a pasar a nuestros expositores. En el chat nos estuvieron haciendo comentarios muy valiosos. Andrea Torres y más de 45 personas que estuvieron ahí haciendo algunos comentarios. Vamos a hacerle pasar las preguntas. Lamentablemente ya estamos sobre tiempo. Les hacemos llegar sus comentarios y sus preguntas a los expositores. A nombre del Tecnológico Monterrey, de la Fundación de GDL Lane y de la Dirección de Educación para el Desarrollo, quiero agradecer a nuestros conferencistas, al maestro Salvador Saulés y a la doctora Laura Riz. Muchas gracias por su participación. Los invitamos al siguiente diálogo. Vamos a estar también ahondando en las otras competencias que habla PISA y los invitamos a estar conectados en estos diálogos globales y en especial a este ciclo de conferencias. La misma, solo para cerrar, va a estar disponible, como lo señaló Laura, en el portal de Formando Formadores, www.formandoformadores.org.mx. Ahí va a estar disponible la conferencia completa. La página de GDL Lane. Y obviamente también la página de GDL Lane va a estar en el sitio internacional que ya estamos promoviendo. Ahí va a estar la conferencia y ahí la pueden ver ya en su formato completo. Gracias de nueva cuenta al equipo de producción, a los asistentes, a los conferencistas. Gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.